Nosotros continuamos entonces estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ha sido un tiempo bien especial de poder ir paso a paso, hermanos, aunque no ahondando obviamente tan profundo, pero por lo menos tratando de ver lo que se puede ver, así aunque sea por encima. Este es el mensaje número 51 y estamos viendo el capítulo número 11. Ya llevamos 2 mensajes del capítulo número 11. Vamos a mirar el mensaje número 3, quedándonos uno más para terminar, que es la doxología. Recuerden que Romanos capítulo 9, 10 y 11 está hablando del pueblo de Israel, del por qué Dios no ha desechado a su pueblo y de qué manera es que hemos podido ver que no lo ha desechado. Y en el capítulo número 11 estamos viendo la salvación de Israel y de los gentiles, porque dado que veíamos hace 8 días que el pueblo de Israel se ha endurecido para que puedan entrar los gentiles. Veamos en la primera parte la salvación de Israel, es decir, solamente el remanente está siendo salvo, la gran mayoría de los demás fueron endurecidos. Veamos hace 8 días la salvación de los gentiles, versículos 11 hasta el 24, 2 cosas veamos ahí. Fue por la transgresión de Israel que se le abrió la puerta, digamos, más ampliamente, porque es un decir, ya que gentiles siempre han sido salvos aún desde la antigüedad. Desde el antiguo pacto siempre gentiles eran salvos. Pero aquí de una manera especial decimos que se cierra, no tanto se cierra porque también igualmente hay judíos salvos, pero en su gran mayoría podríamos decir que Israel se vuelve incrédulo para que los gentiles crean. Y fue por la transgresión de Israel y para provocarles a celos, que es lo que viene hablando Pablo. El deseo de Pablo es que los judíos, los de su nación, sean salvos, ya que él está viendo que no, que están rechazando, muy pocos son salvos. Y aquellos que han abrazado el Evangelio, Pablo tiene que escribir la carta de los Gálatas y precisamente Romanos también, pero es porque estaban judaizando, es decir, estaban torciendo el Evangelio. Entonces realmente son muy pocos los judíos que están entrando a la salvación, y entonces él dice, bueno, entonces esto es para que entren los gentiles, y de esa manera Israel se va a volver celoso y van a venir. Pero también veíamos que era para que fueran temerosos los gentiles y no orgullosos como Israel. Ahora está el otro peligro, fácilmente los gentiles que están siendo salvos ahora iban a decir, ¿cómo se llama eso? Antisemita, eso, parecido. Y iban a decir, como hoy día, no, Israel no tiene importancia, Dios desechó a Israel y ahora nosotros somos los importantes. Entonces, para que no se enorgullezcan, Él les hable, veamos 8 días del olivo. Y dejamos claro que el olivo es Dios, hermano. Nosotros no podemos pretender que el olivo es Israel porque el único hermano realmente que tiene una rica savia santa es Dios. Así que, y lo veíamos claro, hay un olivo verdadero, ese es Dios, en nuestro caso el Señor Jesucristo. Dice que de ese olivo se desgajaron algunas ramas. Está hablando del Israel incrédulo, como ramas desgajadas. Así que el olivo es Dios, Israel son las ramas. Y luego dice que hay un olivo silvestre, que éramos nosotros los gentiles, fueron cortadas las ramas y fueron injertadas en el olivo verdadero. Entonces esas ramas que están injertadas no se deben jactar de las ramas que fueron cortadas, porque igual hay una promesa de salvación para Israel. Y ahí vamos a trabajar esta noche, porque vamos a tener, no sé, algunos puntos de vista diferentes tal vez. Mi tema en esta hora entonces es la misericordia de Dios para todos. Ahora, yo le doy ese título y lo hago adrede, la misericordia de Dios para todos. Pudiera poner ahí, porque el tema general del capítulo 11 es la salvación de Israel y de los gentiles. Cuando hablamos de la salvación de Israel nos referimos no al Israel étnico, sino a la nación de Israel, sino al remanente. Y cuando hablamos de la salvación a los gentiles no nos referimos a todos los gentiles, sino a los escogidos. Entonces pudiéramos decir la misericordia de Dios para todos, es decir, para el remanente de Israel y para los escogidos de los gentiles. No es para todos, es para todos los escogidos de Dios. Esa es la idea. Sí, porque ahí vamos, y no sé, pero hemos traído muchos conceptos, hermanos. De hecho, no voy a ahondar tampoco aquí mucho porque
ya lo dejo para los teólogos de escatología, pero bueno, aunque aquí de entrada le digo que no veo escatología por ninguna parte, bueno, pronto sí, pero ya su pensamiento. La misericordia de Dios para todos, versículos 25 hasta el 32, vamos a leer y tengo 3 puntos en esta noche. Dice así la palabra de Dios, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos, está hablando de Israel y de los gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos. Número 1, hermanos, el endurecimiento para unos, salvación para otros, versículos 25 al 27. El endurecimiento para unos, en este caso para los judíos, trae salvación a los otros, que serían los gentiles. Recuerde que él viene, este sería como el tercer punto, que él está hablando, no es que Dios desechó a Israel. Lo que pasa es que Israel, hermano, se endureció en su incredulidad, y entonces los gentiles ahora ellos pueden entrar. Es por la desobediencia de Israel. ¿Por qué Israel no está siendo salvo? Por la incredulidad o por la desobediencia. Estas dos palabras, hermanos, son similares, son sinónimas y hay que entenderlas así. El endurecimiento para unos y la salvación para otros. Ahora, en el versículo 25 vamos a encontrar que hay un endurecimiento parcial de Israel. Pero este endurecimiento parcial de Israel será hasta que todos los escogidos de los gentiles alcancen la salvación. Esa es la idea. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos. Ahora, nota la expresión hermanos. Dejamos claro desde el inicio que Pablo le está escribiendo a una comunidad cristiana, en su mayor parte son gentiles y pocos judíos en Roma. Entonces él le dice, bueno, él está hablando, recuerde, y de pronto no lo aclaré mucho hace 8 días, pero él está hablando de que hay un olivo verdadero, unas ramas fueron desgajadas que son los judíos, luego ramas del olivo silvestre han sido injertadas, y que esas ramas injertadas no tienen que venir y de pronto enorgullecerse de las otras ramas, porque ellos fueron injertados porque los demás cayeron. Pero así como ellos fueron injertados, dice que Dios es poderoso para volver a injertar a esas ramas que cayeron en su propio olivo. Está hablando de Israel, del remanente, que obviamente tienen que creer para poder ser injertados. Pero entonces Pablo ahora le advierte y le dice, ojo, mire la bondad de Dios y la severidad. La severidad para aquellas ramas que a las cuales cortó y desgajó, y la bondad para contigo, que a los gentiles, que siendo un olivo silvestre, una rama silvestre, fue cortada y fue injertada en el olivo de Dios. Pero teme, porque no sea que así como Dios lo hizo con sus propias ramas, lo puede hacer con usted también. Ahora yo quiero aclarar ese punto que hace un día no lo aclaré, y es que algunos toman ese pasaje para decir que la salvación se pierde. Y hermano, no está hablando de que la salvación se puede perder. Ese pasaje no habla de que la salvación se pierde, y ese es el contexto el cual estamos viendo. Siempre recordemos esto, tenemos una teología, hermanos, de la doctrina de la salvación que nos enseña toda la totalidad de la Escritura. Una vez tenemos ese concepto de doctrina claro en cuanto a la salvación, que la tenemos acá en la doctrina de la gracia, que Dios es el que de esa depravación total hace una elección incondicional. Dios hace una expiación, es decir, muere por ellos
Luego Dios le da una gracia que ellos no pueden resistir. Y por último, la preservación de los santos gracias a la perseverancia. La preservación, porque Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Las dos cosas van juntas, pero nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Es decir, al que Dios salvó, Él no lo va a perder o va a hacer que se pierda. Una persona ya es salva, esa persona jamás puede perderse. Entonces tenemos que entender el contexto general, que lo que Pablo aquí está enseñando es que hay personas que fácilmente dicen que se han introducido al olivo verdadero, pero no perseveran. Entonces son cortados. Recuerden que es una simbología para decir que no todo el que está en una iglesia, no todo el que confiesa el nombre del Señor, no todo el que dice Señor, Señor, ese va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces la salvación está garantizada de que el que el Señor injertó en ese olivo verdadero jamás va a ser cortado. Si alguien fue desgarrado es porque jamás fue introducido en ese olivo. Ok. Entonces vamos a mirar aquí, porque no quiero, hermanos, versículo 25, que ignoréis este misterio. Pablo habla ahora de un misterio, y es el misterio de la salvación. Ahora, ¿qué es un misterio, hermano? Un misterio no es como, pensamos por ahí algo misterioso que no se entiende. No. Cuando él habla aquí de un misterio, está diciendo algo que no se entendía, es un misterio, o que el hombre no lo puede captar, pero que Dios lo dio a conocer. Ese es un misterio, Dios lo dio a conocer. Como lo dice Efesios capítulo 3, dice que ¿cuál es el misterio que fue dado a conocer? Que los gentiles también son coherederos de la salvación que fue ofrecida a Israel. Ese es el misterio. El misterio entonces implica que Dios, en su soberana voluntad, tiene un plan, y ese plan no lo conocía la gente, era que Él había escogido un pueblo llamado Israel, pero con el propósito de salvar a los gentiles. Ese es el misterio, pero que ahora Dios lo está dando a conocer. Entonces dice, hermanos, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Recuerden que le está hablando más que todo a una nación de cristianos gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o en endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermano, ojo con esa palabra plenitud, porque esa palabra plenitud nos va a ayudar a entender todo el contexto y nos va a evitar hacer algunas conjeturas que hoy en día la gran mayoría de las iglesias hacen. Tengámoslo claro. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte de lo que está pasando. Cuando Pablo dice en parte o de una manera parcial, es porque no todos los judíos están siendo incrédulos, sino que hay una parte de judíos que están creyendo. Entonces por eso dice endurecimiento en parte. Pero ese endurecimiento en parte, ¿hasta dónde va a ir? Porque además de que es en parte, también tiene un tiempo limitado. Y el tiempo limitado es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o pudiéramos decir de otra manera, hasta que el último de los gentiles se ha convertido. La palabra plenitud aquí habla de una totalidad o de un completo. Es decir, Dios determinó en su consejo eterno de redención salvar de los gentiles un grupo de personas. Y no sabemos si ya el último que Él va a salvar ya nació. Es un bebé, un adolescente, no sabemos, ya es un anciano y va a creer. Cuando ese crea, el último que crea, hermano, hasta ahí, dice que está el endurecimiento, pero ojo que es parcial, no total, es parcial. Cuando ya entre la plenitud de los gentiles. Ahora, tengamos esa totalidad, por eso yo quiero leer otras dos versiones que nos va a ayudar de ese mismo pasaje. La Nueva Versión Internacional dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, o parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Ahora, la Biblia de las Américas dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, parecido a la Reina Valera, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, aquí se habla del parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora entonces pensemos, hermano, Israel está endurecido, y ese endurecimiento de Israel en parte parcial, porque ahora, hermano, y mire, esto es impresionante, desde el mismo momento de Cristo Jesús hasta nuestros días, siempre ha habido un remanente de judíos que han creído. Eso no lo podemos ignorar. Y esto nos va a ayudar para hacer la interpretación que luego vamos a ver en cuanto a los judíos.
No todos los judíos son incrédulos, pero dice que ese endurecimiento parcial, los que están siendo endurecidos que no han creído, eso se va a llevar ese tiempo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahí ya la gente va a pensar, ah bueno, entonces ahora el endurecimiento se va a quitar. Entonces por de ahí comienzan ya muchos a ir tejiendo una escatología para decir entonces que al final de los tiempos todo Israel va a ser salvo. Pues vamos a ver qué dice la Escritura. La pregunta que surge aquí es, ¿cuándo se completará este número? Es decir, de los gentiles. Y la respuesta pues es obvia, hermanos, y es antes del regreso de Cristo. Claramente lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Voy a mostrarle aquí un verso. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, que está hablando de su advenimiento, por su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y está hablando de nosotros los salvos, nosotros la iglesia. Es paciente para con nosotros la iglesia. Recuerden que la iglesia está constituida por el pleno de los creyentes. Así que si hay uno que falta, hermanos, el cuerpo no va a estar completo. Por eso Él se mete. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿De quién? De los que hacen parte de nosotros. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son todos los que harán parte de nosotros? Ahora, aquí no son todos los hombres. Aquí se usa para una totalidad de una salvación universal, pudiéramos decir. Estoy esperando que todos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando toda la vida de la humanidad siempre ha habido gente incrédula que nunca van a creer. Es más, la gran mayoría de la gente en toda la historia de la humanidad siempre ha rechazado a Dios. Son muy pocos los que se salvan, así que aquí, para que todos procedan al arrepentimiento, está hablando de todos los elegidos, lo que conocemos nosotros como la iglesia del Señor, los que van a creer. No todos, toda la humanidad. Y Mateo 24, 42 al 44 nos habla también de cuándo va a ser ese evento. Y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado. No te le está diciendo, prepárense. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y hay muchos textos como las 5 vírgenes insensatas. Esperaban al rey. Cuando vino el rey, todos esperaban al rey. Cuando vino al rey, ¿quiénes fueron salvos? Las 5 sensatas y las 5 insensatas quedaron por fuera. Entonces, la salvación, hermanos, del último de los gentiles precede, en ese caso, a la segunda venida de Cristo. Pudiéramos decir, cuando el último haya entrado, aparecerá el Señor. Ya no hay más tiempo. Así que, y eso nos tiene que hacer pensar, porque entonces nosotros tenemos que ir a esa tarea evangelizadora que el Señor nos da para poder predicar el Evangelio a todos aquellos para que puedan entrar. Bien, vamos a entrar a la parte de la discordia, porque allá han surgido muchas interpretaciones, y es el versículo 26. Déjenme, yo leo otra vez el verso que estamos llevando, el 25, y lo voy a conectar acá. De la Reina Valera. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ya la gente inmediatamente dice: ay, sí. Una vez los gentiles sean salvos, se abre la puerta para Israel. Y es una gracia que Dios le va a dar a todo Israel para que sea salvo. Antes de definir por lo menos los 3 argumentos más sobresalientes acá, o las 3 teorías que han surgido acá, déjenme, yo le leo las 2 versiones mismas, a ver cómo lee el texto. Versículo 26, la primera parte, versión Reina Valera: y luego todo Israel será salvo. Le voy a decir una cosa de entrada. Esa palabra "y luego", pareciera que y lo entendemos de esa manera, ¿no?
hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Uno lo ve como una secuencia o como una transición. Una vez que todos los gentiles sean salvos, ahora todo Israel será salvo. El problema es que esa palabra "y luego" no está en el original. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce de esta manera: y de esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito. La Biblia de las Américas lo traduce: y así todo Israel será salvo, que es una mejor traducción. Y de esta manera todo Israel será salvo. Es decir, hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, y de esta manera, y así o de la misma manera, todo Israel será salvo. No dice "y luego". Porque esa palabrita "y luego" ha dado a entender, y es de ahí donde se han pegado mucho los dispensacionalistas a decir que Dios tiene dos pueblos, y que un pueblo es la iglesia gentil, y que se le acabó el tiempo a la iglesia gentil, y entonces ahora Dios, ellos dicen de esta manera: Dios trató con Israel hasta cierto punto. Como Israel rechazó al Señor, entonces Dios ahora hace un paréntesis y trata con el pueblo gentil. Y cuando ya salve a todos los gentiles, lo que dejó aquí en stand-by, vuelve aquí y lo avanza. ¿Cuándo? Cuando todo Israel, los gentiles se conviertan, entonces ahora el Señor le abre la puerta a todo Israel, y toman ese pasaje: y luego todo Israel será salvo. Pero cuando uno mira, y de esta manera todo Israel será salvo, es sencillo: hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, y de la misma manera Israel será salvo, todo Israel será salvo. Más o menos es la idea que se plantea. Ok, como aquí no se han puesto de acuerdo, voy a traer las tres interpretaciones de ese pasaje más notadas. La primera es que cuando la expresión "todo Israel", dicen que es que al final de los tiempos el Israel existente será salvo. Todo Israel será salvo. Inclusive yo leía a un semidispensacionalista, yo no sé si totalmente, y él daba a entender esa parte. Entonces, todo Israel se refiere a todo el Israel en pleno, todos los que estén en ese momento, y los dispensacionalistas creen de esa manera. Como ya le dije, Dios ya trató con los gentiles, ahora va a tratar con su pueblo. Ay, porque ahí está, Dios no puede dejar a su pueblo para nada. Vamos a ver si eso es así. La otra interpretación de este pasaje es que todo Israel habla del Israel espiritual, tanto judíos como gentiles salvos. Ahora, y esta la tienen varios reformados, entre ellos está Juan Calvino, que dice que aquí se refiere al Israel espiritual, es decir, tanto judíos como gentiles, es decir, la iglesia del nuevo pacto, que se compone de gentiles y de judíos, de todo Israel, es decir, se refiere a todos los salvos de todos los tiempos. Pero si pensamos así como Calvino, que creemos que se equivocó, pues hermanos, no miraríamos bien, no le haríamos en este caso al pasaje una buena interpretación. Hay una tercera, y aunque yo por ahí tengo una cuarta, hay una tercera, y es que todo Israel se refiere al remanente de Israel, a los escogidos de Dios, de los judíos en su totalidad, es decir, la suma de todos los remanentes. Mire que hay una diferencia en pensar que todo Israel será salvo en ese momento como nación, es decir, todos los que están ahí van a ser salvos, o pensar que todo Israel se refiere al Israel espiritual, tanto de gentiles como creyentes, o pensar que se refiere a la suma de todos los remanentes, porque desde que existió el pueblo de Israel siempre ha habido un pueblo, un remanente, un remanente, un remanente, un remanente que Dios ha salvado, y se espera que al final de los tiempos también va a haber un remanente del pueblo de Israel que Él va a salvar. Ahora, muchos creen que al final de los tiempos el Señor le va a dar una gracia especial a aquellos para que sean injertados. Es más, van un poco más allá, hermano, y esto ya es peligroso, pretender que hay dos planes de redención. Es decir, y esto es peligroso, que al final, aún estos endurecidos judíos que no han creído y que no creerán, el Señor los va a aceptar, los va a salvar de todas maneras, porque son su pueblo escogido. Y entonces aquí entramos en un problema más serio. Porque hermanos, la Biblia no habla así. La Biblia siempre habla de que Dios desechó del mismo Israel. Usted puede pensar en personajes tan importantes como Saúl, personajes como Judas Iscariote,
personajes como del mismo Esaú. O sea, cuando usted comienza a mirar a Israel, hermano, en la composición de Israel, usted ve que siempre hay un remanente, hay una línea, los demás están siendo dejados a un lado. Los incrédulos son desechados. De hecho, cuando usted lee Hebreo, usted se da cuenta que todos los que salieron, hermano, el Señor va a liberar de esclavitud a Israel en Egipto, y todos los atravesó por el desierto, y quienes entraron, y dice que así somos nosotros, todos quedaron postrados en el desierto por incredulidad. Ahora pregunto, ¿fueron salvos? No. Entonces, pretender nosotros ahora que en el último tiempo el Señor le va a otorgar la salvación a todo Israel, como etnia, como nación, eso es echar por tierra la palabra de Dios, que nunca lo ha hecho anteriormente. Y tiramos por la borda todo lo que Pablo ha venido enseñándonos del capítulo 1, que la salvación, la justificación es por la sola fe. Y que el Señor ahora de los dos pueblos hizo uno, y ellos entran por la persona de Cristo. La salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. Así que si un Israel quiere ser salvo y ser parte de nosotros, debe creer. Mientras él sea incrédulo, hermano, y se muere en incredulidad, se va para el infierno, igual que un gentil. No por ser judío, entonces, ya Pablo lo dejó claramente. Recuerde que del Israel siempre hay un Israel espiritual, hay un Israel dentro del pueblo de Israel en masa. Ahora, aquí hay un punto que es bien interesante, y es la referencia que toma el apóstol Pablo para defender su punto. Cuando él dice, de esta manera todo Israel será salvo, viene entonces una referencia para que nos muestra claramente, hermano, yo quiero que usted lo vea, que Pablo aquí no está hablando de algo escatológico, es decir, al final de los tiempos. No, Pablo está hablando, y no está hablando de su segunda venida, porque algunos creen así, antes de que venga el Señor o con la venida. Vea, hermano, yo leí a alguien decía, mire, cuando se complete el tiempo de los judíos, entonces el Señor viene, Israel va a ser salvo y entramos en el milenio. Es decir, el Señor se llevó, yo antes estaba trabajo con eso, ahora pues, me destrabé un poquito, entender que ahora la iglesia será raptada, es decir, la iglesia de gentil será raptada, y que ahora el Señor viene y entonces va a formar un milenio, un periodo de 1000 años para salvar a Israel, pero no está la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Es impresionante. Entonces, yo lo voy a conectar aquí, hermanos, otra vez, versículo 26. Yo sé que estoy hablando un poquito. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Note cómo está escrito. Este es el énfasis, hermano. Todo Israel será salvo como está escrito. Vamos a ver cómo Pablo toma dos referencias. Y él dice, ¿cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Nueva versión internacional. De esta manera todo Israel será salvo tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. La Biblia de las Américas. Y así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y quitará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermano, hay teólogos que han dicho que ese pasaje es para el fin de los tiempos, para Israel, que porque le habla específicamente a Israel. El punto, y vamos a mirar esos pasajes y lo que él está diciendo acá, que lamentablemente esos pasajes no se aplican para el final de los tiempos, sino para la primera venida de Cristo. Y ahí donde está el problema. William Hendriksen nos dice, la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo constituye un organismo simbolizado por un solo olivo. Debe quedar en claro que si en el caso presente plenitud debe interpretarse en su sentido ilimitado, lo mismo vale para el todo de todo Israel. Es decir, y lo que él dice aquí me llamó la atención, dice, si la plenitud la entendemos como el complete de los salvos gentiles, entonces todo Israel debe ser lo mismo, el complete de todos los salvos de Israel. En otras palabras, y podemos decirlo de esta manera, la plenitud de los gentiles es los que el Señor escogió para salvar de los gentiles desde antes de la fundación del mundo.
y todo Israel será salvo se refiere al Israel de todos los tiempos que el Señor escogió también para salvarlos, porque son paralelas las dos presentaciones. Ahora, la Biblia claramente dice que Jesús en su primera venida vino como Cordero y que en su segunda venida vendrá como juez, rey y Señor. Hermano, vea, en lo poco que yo he leído la Biblia, Él no viene, en su segunda venida no viene a salvar a nadie. En la primera venida vino a salvar. En su segunda venida no viene a salvar. La salvación ahora está siendo extendida a través de la predicación del Evangelio. Tú y yo estamos siendo llamados a predicar el Evangelio para predicarle a judíos y a gentiles. Y el judío que crea será salvo, el que no crea no es salvo, el gentil que crea será salvo, el que no crea no será salvo. Y cuando el Señor viene en su gloria, Él no viene, en su segunda venida, Él no viene a salvar a nadie. Él viene a establecer su reino en los que Él ya salvó. Y viene más bien a traer un juicio, viene como juez y como rey. Mire lo que creían estos puritanos de la Confesión belga en su artículo 37, que fue redactada en 1561, mucho antes de nuestra confesión de fe. La Confesión belga dice lo siguiente: finalmente creemos, según la palabra de Dios, que cuando se cumpla el tiempo señalado por el Señor, que es desconocido para todas las criaturas, y cuando el número de los escogidos esté completo, nuestro Señor Jesucristo vendrá desde los cielos, corporal y visiblemente, tal como ascendió con gran gloria y majestad, para declararse juez de los vivos y de los muertos, quemando este viejo mundo con fuego para limpiarlo. Es decir, la gente siempre ha creído que el Señor viene por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, como claramente lo dice la Escritura. Vamos a las dos referencias entonces que Pablo usa. Usa Isaías 59:20, donde dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá el libertador a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y también toma Jeremías 31, 33, 34, que aquí lo hemos usado, hermanos, para el nuevo pacto. El nuevo pacto el Señor lo estableció en la cena y lo dio para todo el pueblo. Después de que Él establece el nuevo pacto en su sangre, que es de esta sangre derramada por todo el nuevo pacto, ahora Él dice ir por todo y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y luego Pablo viene y habla del nuevo pacto en la cena del Señor, y él está hablando para todo lo que es la iglesia. La iglesia participa de la cena, celebra el nuevo pacto. Y Jeremías 31, 33, que habla del nuevo pacto, que es el que está tomando Pablo ahora, como dice la Escritura, y vendrá de Sion y libertador, y entonces Él perdonará la iniquidad de su pueblo, dice Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, los dispensacionalistas van a usar este pasaje para aplicarlo al texto que estamos usando, que esto es para el final de los tiempos. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como Pablo trae esa referencia y la está aplicando a Israel, y luego todo Israel, como hemos visto, o mejor, y de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, como ellos ven que Israel no ha sido salvo, entonces esta profecía la saltan para... Hermano, no podemos hacer eso. Esta profecía es aplicable a la primera venida de Cristo, donde Él vino y perdonó y quitó la iniquidad del pueblo, y el Israel que creyó en ese momento fue salvo, como el gentil que creyó también. Van 2000 años y es la misma aplicación. El que cree ahora es salvo, el que no cree no es salvo, sea judío o no sea judío. Pero claro, yo tengo que acomodar los versículos de alguna manera para que cuadren en mi teología. De hecho, yo leía, no diré el nombre, pero yo vi unos descalabros bravos, todo hermano, por defender su punto de vista teológico. Ahora venimos con versículos 28 y 29, mi padre, que avanzamos. Punto número 2, dones y llamamiento de Dios irrevocables. Ahora, todo eso está hablando obviamente del mismo punto. Versículo 28 y 29.
Cuando ya Pablo toca esas dos referencias del antiguo pacto, que son aplicables obviamente a la primera venida de Cristo, no a la segunda, dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Quiénes? Los judíos que no han creído. Y en tiempo presente Pablo está diciendo, ahora, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y este es el otro punto que como que trata de cuadrarle la idea al dispensacionalista. Pero en cuanto a la elección, son amados. Ahora, note que los mismos enemigos aquí son amados por causa de los padres. Y aquí entendemos a Abraham, Isaac y Jacob. Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nueva versión internacional. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, es decir, los que no han creído, para bien de ustedes los gentiles que están creyendo. Recuerden que ese es el argumento que trae. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si usted lo mira en términos generales así, uy, sí. La versión de las Américas. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ok, antes de leer a Hendrickson aquí, y el punto es este, otra vez, y yo como un buen dispensacionalista diría, mire, ahí está, Dios tiene un amor especial por Israel, y eso nadie lo puede quitar. ¿Están en incredulidad? Sí, pero Dios lo sabe, y al final lo va a salvar. Uno pudiera pensar de esa manera leyéndolo así superficialmente, pero hay un problema si pensamos de esa manera, porque eso no es lo que viene hablando Pablo. Pablo viene hablando de un remanente de salvos del pueblo de Israel, y hay que respetar esa interpretación que hasta ahora hemos traído. El comentarista William Hendrickson dice, lo aclara muy bien, él dice lo siguiente, mire, en consonancia con los versículos 25-26, es decir, los que acabamos de leer, que hablan primeramente de un endurecimiento en parte de Israel y después de todo Israel, entre comillas, que será salvo. También aquí el apóstol nos recuerda primeramente a todos los israelitas que en lo referente al evangelio son enemigos, y después a aquellos que en lo referente a la elección son amados por causa de los padres. Pero cuando seguimos leyendo, y ahora vamos allá, versículos 30 y 31, bien pronto nos damos cuenta de que estos enemigos y estos amados son la misma gente, a saber, los escogidos. Al principio eran hostiles al evangelio, pero más tarde, debido a la maravillosa manifestación de la misericordia de Dios, se transforman en amigos. Y traigo una vez el versículo 29, porque aquí hay otro punto, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está. Me acuerdo de un pastor que él decía que una vez estaba predicando acerca del milenio, ¿no? Que nosotros los amileniaristas, es decir, nosotros creemos que el milenio, estamos en el milenio, no creemos que hay un milenio al final, pero los dispensacionalistas creen que hay un milenio al final. Entonces el pastor decía, no, al final, si va a haber si Dios va a salvar a todos los judíos de ese tiempo, la verdad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la escritura no lo dice. Inmediatamente el Señor le dice, ¡ay! Pastor, ¿y Romanos 11? Claro, porque a nosotros nos enseñaron que Romanos 11 dice que Israel es el pueblo especial de Dios y que el Señor lo va a salvar sí o sí. Y toman este pasaje. Entonces, y aplican, porque mire, y lo va a leer, este es el entendimiento, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, ahora son enemigos por causa de otros, pero en cuanto a la elección, Dios los eligió como pueblo especial, son amados por causa de los patriarcas, de los padres, y porque, dice Pablo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, esto no lo va a cambiar nadie. Israel es la niña de los ojos de Dios, Israel es el pueblo amado de Dios. ¿Y los gentiles qué somos, no? Ustedes entraron ahí de rebote, solo porque ellos rechazaron. Miren lo que dice William Hendrickson en versículo 29. Hay quienes interpretan este pasaje en su totalidad, o sea, toman versículo 28 al 31 como una descripción del amor de Dios por el pueblo de Israel en general. Esta cláusula que nos ocupa demuestra que esta interpretación es incorrecta, puesto que se refiere al llamamiento irrevocable de Dios, un llamado
que no está sujeto a cambio y que nunca es retirado. Este es sin duda el llamamiento interno eficaz que tiene que ver solamente con los escogidos. Gracia irresistible. Elección incondicional. Podemos pensar lo siguiente. Voy a leerlo otra vez de la versión. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, claro, por causa de los, que es lo que vine hablando, por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, ¿a cuál elección se refiere? Exacto, a la elección para salvación. Son amados. Es decir, ahora son enemigos. Pero son elegidos, pero no creen. Pero como Dios los eligió más, luego van a creer. Y por eso son amados por causa de los padres. Es decir, porque Dios le prometió a Abraham de sus simientes, solamente a todas las naciones de la tierra. Y entonces dice, porque irrevocables, es decir, esto no se puede revocar, son los dones. Cuando Dios le da un don a una persona, eso no lo va a cambiar nadie, como el don de la salvación, que es por gracia, no lo dio, eso no lo cambia, eso es irrevocable. Y también es irrevocable el llamamiento de Dios. Aquí está hablando el llamamiento de Dios a la salvación, el llamamiento de Dios en cuanto a la elección. Dios determinó elegir a fulano de tal gentil, él va a ser salvo sí o sí. Determinó salvar a un judío, él va a venir sí o sí, porque ese llamamiento a la salvación es irrevocable. Así que aquí está hablando de esos que son enemigos por ahora, pero que son amados, son los, así como el Señor dijo, a los que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Hermano, tú eras un impío y yo también, y aún así Dios nos amó por la elección. Aunque en el presente disgustábamos a Dios con nuestra incredulidad, pero por la elección éramos amados. ¿Cuál es el peligro de pensar que se refiere a Israel o a la nación de Israel, hermano? Que la Biblia no lo habla de esa manera. Y entraríamos entonces a mirar que la salvación entonces difiere en uno de otros, que hay dos maneras de salvación. Yo he escuchado gente decir así, que Dios tiene una manera de salvar a los gentiles y otra a su pueblo. No, mi amado hermano. Yo tengo un problema aquí y es el siguiente, para aquellos que dicen que al final todo Israel será salvo. No sé. De pronto puede que sea, no lo sabemos. Pero si al final de los tiempos y Dios hace que todo Israel crea, el que está en ese momento crea, que para cumplir una promesa que le he dicho que todo Israel será salvo y entonces que de todos aquellos judíos que no creyeron y murieron y están en el infierno. ¿Sabe qué decía un dispensacionalista reformado? Uno como que eso lo dice, ¿cómo así? Dispensacionalista reformado. Él decía que ese todo se refiere a todo Israel en el tiempo final. Pero luego él mismo se descalabró, porque más adelante al leer, él decía, obviamente Dios va a purificar a ese Israel y va a sacar de ese Israel todas aquellas ramas que no son. Y yo me quedé pensando, oiga, pero claro, tiene que acomodarlo de alguna manera. Viene a decir lo mismo los elegidos entonces. Entonces no es todo Israel. Bendito Dios. Y termino con este. Dios tiene misericordia de todos. Versículo 30. Es que esto hay que leerlo todo, hermano, porque eso viene conectado. Sigue el pensamiento. Versículo 30 y 32 dice, pues como vosotros, le está hablando otra vez a los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está diciendo, así como los Israel ahora son desobedientes, ustedes en otro tiempo lo eran. Pero ahora, hermano, ojo con ese ahora. Vamos a ver si aquí está hablando del futuro o de ahora. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de Israel. Los gentiles ahora alcanzaron misericordia porque ahora los judíos fueron desobedientes. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, que viene hablando de ahora, ellos también alcancen misericordia. La pregunta es ¿cuándo? Si viene hablando de ahora, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nueva versión internacional. Déjeme, yo le leo esta versión porque aclara de pronto. Dice, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, es decir, los gentiles. Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia, ustedes gentiles.
Asimismo estos que han desobedecido, es decir, los judíos, recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Es decir, así como ustedes reciben misericordia ahora, ellos también van a recibir, y aquí dice ahora. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Un dispensacionalista, o uno que no sabe si es dispensacionalista, no sabe qué es, pero es un pastor, va a decir, por lo que ha oído, que este pasaje se aplica al futuro. Así como los gentiles ahora han alcanzado la misericordia, en el futuro Israel va a alcanzar también la misericordia. ¿Quién no está hablando del futuro? Yo no lo puedo ver por ningún lado. Yo lo estoy viendo, es que está hablando del remanente de ahorita, del presente, del que está ahí a los ojos de Pablo. La Biblia de las Américas dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, está hablando del tiempo pasado de ellos, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, que es una desobediencia actual o parcial, como veíamos ahora. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, y lo enfatiza, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos. De los gentiles, hermanos, o los escogidos de los gentiles, habían alcanzado misericordia, como lo hemos visto en 1 de Pedro 2, 9 al 10. 1 de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y note ahora, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, otra vez la palabra ahora, sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de la salvación presente. Ahora, del mismo modo, los judíos también, o el remanente de los judíos también había alcanzado misericordia. La hemos visto en Romanos 11:23 la semana pasada, que dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverles a injertar. O sea, Dios es poderoso para injertar a esas ramas cortadas, desgajadas de Israel. Pero, ¿cómo? Si ellos no permanecen en incredulidad, es decir, si ellos creen. Hermanos, porque la entrada es por la fe. Nadie va a entrar por otro lado. No, porque es que pertenece a Israel y por eso va a ser salvo. No, y 1000 veces no. La salvación es única y exclusivamente por medio de Cristo, hermanos. Se requiere la fe en el Cordero de Dios para ser salvo, sea judío o sea gentil. Aquí no va a entrar nadie porque es especial. Ahora, dice el texto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, o en incredulidad, o en pecado, para tener misericordia de todos. Y ahí nos habla de Romanos 1. Yo sé que ese pasaje también es bien dispendioso, pero aquí tenemos que entender la depravación total del hombre. Y ya Pablo lo ha dicho en Romanos 1, 24 al 28, que se lo voy a leer. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque es por esto Dios los entregó, otra vez Dios los entregó, los encerró a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, note, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y siguen la lista. Ahora, este texto que dice acá que Dios los entregó, porque Dios encerró a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos, tenemos que tener cuidado con el todos, porque si entendemos, Dios ha encerrado a todos en desobediencia, y aquí están todos los gentiles como los judíos, todo el pueblo, y ya lo vimos en Romanos, todos, toda la humanidad, hermanos. Pero luego dice, para tener misericordia de todos. Si ese todos es lo mismo que vine hablando, ahí ese texto, entonces tendríamos que creer en una salvación universal. Ahora, si ese todos es el todos que venimos hablando, del complete de los gentiles y el complete de los judíos, entendemos que se refiere a los escogidos.
Otro pasaje para revisar. ¿A qué todo se refiere? La interpretación que podemos dar nosotros basándonos en el contexto de la palabra de Dios es que ese todos se refiere a todos los salvos. Dios encerró a todos en desobediencia o en pecado para tener misericordia de todos los que Él iba a salvar. ¿Por qué digo eso? Porque no olvidemos, y con esto voy terminando, Romanos 9, 15 al 18. Y lo quiero conectar con ese último pensamiento, porque Dios los encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene misericordia de todos? Todo el mundo. Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece, y pare de contar. Todos los encerró bajo pecado, bajo desobediencia, eso es obvio, claro. Pablo, veamos en Romanos, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto el judío como el gentil. Pero Dios tiene misericordia de todos los que Él quiere tener misericordia, y Él no va a tener misericordia de todo el mundo. La misericordia es solamente para los escogidos, tanto judíos como gentiles, el pueblo de Dios. ¿Y cuáles son los judíos? El remanente de Dios. ¿Qué tenemos que decir entonces con esto, hermanos? Yo sé que es un pasaje bien complicado y teníamos que entrar a mirar bien lo que es la escatología, algo que yo no me meto mucho allá. Pero mirando la Escritura sí puedo pensar claramente que no todo Israel étnico será salvo, sino el remanente. Así ha venido siempre y así será hasta el final. No dudo, como muchos creen, inclusive muchos reformados, que sí puede al final, cuando entre el último gentil, que de pronto en el último, no cuando termine entre el último gentil, sino que en ese tiempo de pronto Dios abre más el espacio y tiene misericordia hacia los judíos para que, sí, pero si es así, digamos que una gran mayoría van a creer, porque Dios les da la gracia, pero no todos van a creer. Y que Dios lo puede hacer, claro, pero no lo dice la Escritura. Estos textos que pareciera que lo dicen, no lo dice. Está hablando de otra situación, y como lo vimos aquí, Pablo está hablando de la misma manera como los gentiles son salvos y se completa el número, de la misma manera se tiene que completar el número de los judíos, y entonces ahora sí, hermanos, viene por su pueblo. Amén. Porque la salvación sigue siendo de Dios y Él sigue eligiendo a los que Él quiere tener a su lado, porque nadie merece, nadie merece. Vimos entonces la misericordia de Dios para todos, el endurecimiento para unos, salvación para otros, dones y llamamientos de Dios irrevocables, y Dios tiene misericordia de todos. Y dentro de 8 días terminaremos con aquella doxología. Pablo no aguanta, hermano, de lo que él viene diciendo, de ese misterio, de cómo Dios, y habló de Romanos 9, 10 y 11, hablando acerca de la salvación a los judíos, y ahí la salvación a los gentiles, pero él no aguanta, y entonces él tiene que expresar una adoración a Dios, una exología a Dios, que la dejé para que dentro de 8 días la veamos. Amén. Amén. Oremos.